Seguimos repasando los hechos más importantes de este año, del país y del mundo. En este caso, el periodo que contempla a partir del mes de septiembre. Septiembre. La nota destacada la ofreció la presidenta Cristina Fernández cuando el día 25 se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante su intervención, la mandataria anunció que dio instrucciones de dialogar con Irán con el objetivo de esclarecer el atentado contra la sede de la AMIA en 1994. He decidido instruir a nuestro canciller para que tenga lugar aquí en Naciones Unidas, tal cual lo ha solicitado la República Islámica del Irán, una reunión bilateral entre ambas cancillerías. El 13, varias protestas se extendieron en la ciudad de Buenos Aires y algunas ciudades del interior. El cacerolazo había sido convocado por las redes sociales. En Madrid, una masiva manifestación contra el ajuste que aplica el gobierno de Mariano Rajoy terminaba con detenidos y varios heridos. Se sumaron otras protestas en Grecia, Francia y Portugal. La Justicia Federal procesó a Juan Bautista Jofre, a dos ex agentes de la CIDE y a los periodistas Carlos Pañi, Roberto García y Edgar Meinhardt por integrar o encubrir una banda que hackeaba información de políticos y empresarios. En Buenos Aires, la legislatura aprobó una ley que regula el aborto en casos como violación, sin necesidad de acudir a la justicia. El mes se cerraba con más de 30 colegios tomados por los alumnos secundarios que protestaban contra las reformas curriculares. También reclamaban participar en el debate de los planes. Octubre. Voto a los 16 es ley. Se publica en el Boletín Oficial el decreto que pone en vigencia la ley que amplía el voto para los jóvenes de 16 a 17 años. La norma los habilita a ir a las urnas en los comicios legislativos del año próximo y los exime de sanciones en caso de que no quieran hacerlo. El proyecto había sido convertido en ley el último día de octubre en la Cámara de Diputados. Un grupo de efectivos de la Prefectura Naval lanza una protesta en reclamo de un recorte en sus salarios y realiza manifestaciones en varios puntos de la capital y en ciudades del interior. Tras una jornada de tensión e incidentes, un grupo de gendarmes se une a la manifestación. El conflicto se extendió varios días en un inédito reclamo, por lo que luego se confirmó un error en la liquidación de los saberes. El gobierno anunció la restitución de los adicionales y el relevo de las cúpulas de gendarmería y prefectura. El primer día del mes, la presidenta pone en funciones a Martín Sabatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA. El día 2, amaneció con una noticia que llegó desde Ghana, en África. La histórica fragata Libertad es retenida en el puerto de Tema por la demanda presentada por un fondo buitre. Se suman más colegios secundarios a la protesta. Días más tarde, la justicia convoca a las partes. Los jóvenes deciden levantar la medida y el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, promete suspender las reformas. Antonio Caló asume al frente de la CGT con el apoyo irrestricto de un centenar de dirigentes. Los primeros días del mes, un testigo en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira es secuestrado. Las horas que suceden a su desaparición generaron desesperación y urgentes movimientos policiales para dar con su paradero. Finalmente, Alfonso Severo aparece una noche en Herli, golpeado y en medio de una crisis. El día 7 se realiza una histórica elección presidencial en Venezuela. Nuevamente Hugo Chávez logra su reelección. Aventaja por 10 puntos a su principal adversario, Enrique Capriles. Presidente, por favor, para Argentina, una pregunta puede ser, para la televisión pública, ¿qué se está poniendo en juego en esta elección? No solamente para usted, sino para Venezuela y para toda la región. Lo sabemos, nosotros lo sabemos. La propuesta de ALJA, la propuesta neoliberal y la propuesta de independencia. Eso es lo que está en juego. La independencia o la colonia, eso está en juego. El desempleo en España trepa a un nivel inédito, 25,6%. Otra buena noticia desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo iluminó de esperanza la búsqueda de nietos. Se anunció la restitución de la joven número 107. El día 22, la organización conmemoró sus 35 años de lucha. En un fallo histórico, la justicia condenó a prisión perpetua a 3 de los acusados por la masacre de Trelew, considerado crímenes de lesa humanidad.
El hecho, que ocurrió en 1972 en la base Almirante Sar, dejó un saldo de 16 militantes muertos. La causa Cromañón volvió a las portadas de los diarios cuando la Cámara de Casación eleva las penas para el gerenciador Omar Chabán y para el líder de callejeros Patricio Fontanet. El 19, a casi 8 meses de la tragedia de Once, el juez Claudio Bonadío dictó el procesamiento de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y de los empresarios Claudio y Mario Sirigliano. El jefe de gobierno porteño vetó la ley de aborto no punible. Según Mauricio Macri, la norma excede el fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo. Tras 8 horas de debate, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que modifica las ART. De esta manera, se cambia la legislación sobre riesgos laborales vigente desde 1995. A 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, se realizaron múltiples actos y homenajes en todo el país. Una fuerte tormenta, una vez más, ocasionó múltiples inconvenientes y dejó un saldo de 2 muertos y casi 3.000 evacuados en la provincia de Buenos Aires. El empresario del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, es procesado por esos delitos en Jujuy, en un juicio que investiga la connivencia de esa empresa durante la denominada Noche del Apagón, en la que secuestraron a más de 400 trabajadores, de los que desaparecieron más de 30. La muerte de Leonardo Fabio impactó fuerte en todos los ámbitos. El reconocido realizador, cantante y actor falleció en Buenos Aires, fue velado en el Congreso Nacional y una multitud lo despidió. Tenía 74 años y fue homenajeado por la presidenta en actos posteriores. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama logró su reelección el martes 6 frente a su adversario republicano Mitt Romney. El 8N fue una fecha. Se realizaron varias marchas opositoras en Capital Federal y otras ciudades. Hubo cacerolazos y consignas que atacaron la investidura presidencial y reclamaban por varios temas, desde la inflación hasta la inseguridad. Un nuevo temporal azotó Buenos Aires con el previsible saldo de tránsito imposible, árboles caídos y anegamientos. Un anuncio esperado se dio el martes 13, cuando Mauricio Macri aceptó que su gobierno se haga cargo del servicio de subtes y premetro. Fue luego de más de 10 meses de dilaciones y del aumento del pasaje un 127%. La presidenta volvió con un anuncio importante para los trabajadores. Adelantó Cristina que firmó un decreto para exceptuar del pago de impuesto a las ganancias sobre la segunda cuota del aguinaldo. Pocas horas después, la Argentina presenta una demanda ante el Tribunal del Mar y solicita la inmediata liberación del buque. En la apacible ciudad de Coronel Suárez se conoce un caso policial que derivó en múltiples interpretaciones. Una periodista de televisión y su pareja retuvieron por 3 meses a una mujer a la que sometieron a abusos y múltiples maltratos. La investigación siguió arrojando detalles escabrosos durante varias semanas. El día 15, la Cámara de Diputados aprueba la modificación al Código Penal al que incorpora la figura de femicidio. A mediados de mes, el gobierno israelí bombardea la Franja de Gaza. La operación Pilar Defensivo deja decenas de muertos y cientos de heridos, además de provocar la inmediata condena de la mayor parte de las democracias del mundo. El secretario general de la ONU viajó a la región y también se presentó la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para negociar un alto el fuego. El día 20, un paro y piquetes convocados por la CTA que preside Pablo Micheli y la CGT de Hugo Moyano deja al país a media máquina con importante acatamiento en varios sectores laborales. Un tribunal de Río Negro condenó a 18 años de prisión a Susana Freidós por el asesinato de su esposo, el ex gobernador Carlos Soria. El fallo del juez estadounidense Thomas Griesa ordena que la Argentina abone a fondos buitre que no aceptaron el canje el total de la deuda. La decisión impactó fuerte en el gobierno, que apeló, y la presidenta habló de colonialismo judicial, y poco después la justicia de Nueva York suspendió la determinación judicial. El domingo 25, el diario Tiempo Argentino da cuenta de una denuncia que presentó el Grupo Clarín contra varios periodistas y funcionarios. La publicación genera inmediato rechazo en ámbitos políticos, oficiales y en la sociedad en general. Luego, el grupo trataría de despegarse de la cuestión desmintiendo su intención penal. El día 29, las Naciones Unidas por amplia mayoría decide aceptar a Palestina como Estado miembro observador. El mundo lee esta determinación como una derrota diplomática de Israel. Fueron 138 a favor, 9 en contra y 41 abstenciones.
Último mes del año con importantes movimientos en la justicia en torno a la ley de medios. La Corte Suprema ya había rechazado por inadmisible la solicitud del Grupo Clarín para extender la medida cautelar, pero la Cámara Civil y Comercial decide prorrogar la medida. El día 14, el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, finalmente determina que la ley de medios es constitucional y ordena el inmediato levantamiento de todas las medidas cautelares. El Grupo Clarín apela al mismo tiempo que el titular de AFSCA, Martín Sabatella, les notifica el inicio de la transferencia de oficio. El día 5 se inicia en Córdoba un histórico juicio por los delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Perla. El 9 se desarrolla en Plaza de Mayo una multitudinaria manifestación a 29 años de la instauración de la democracia. Llegan al histórico lugar ciudadanos de diversas partes de la patria. Hay música, festejo, apelaciones a la memoria y al compromiso. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez informa que deberá ser operado nuevamente en Cuba por un cáncer que padece desde mayo de 2011. En un conmovedor mensaje a su pueblo, dice que, ante circunstancias sobrevenidas, los venezolanos elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El día 11, Chávez es operado en La Habana. El vicepresidente Maduro confirma que su recuperación será compleja y larga. Absolver a María Jesús Rivero, absolver a Domingo Pascual Andrada, absolver a Humberto Juan de Robertis. El fallo que absolvió a los 13 acusados por el secuestro de la joven tucumana Marita Verón genera rechazo generalizado y la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia. La madre de Marita, Susana Trimarco, anuncia que impulsará un juicio político al tribunal y pocos días después es recibida por la presidenta en Casa de Gobierno. En paralelo, se realizan marchas condenatorias en varias ciudades y en la capital federal. En la ciudad de Connecticut, Estados Unidos, un joven de 24 años ingresa a una escuela y asesina a 28 personas, la mayoría de ellos niños de entre 5 y 10 años. Es otro caso de homicidio múltiple en un establecimiento escolar que conmociona a la nación y provoca la reacción del presidente Barack Obama, que no oculta su conmoción. El 19, la Justicia Federal de La Plata condenó a prisión perpetua a 16 represores, apenas de entre 25 y 2 años de cárcel a otros 7, por los crímenes cometidos en 6 centros clandestinos de detención del denominado Circuito Camps. 4 muertos en la ciudad de Rosario, decenas de heridos y cientos de detenidos fue el saldo de los robos organizados en varias ciudades. Los primeros ataques se desarrollaron en Bariloche y al día siguiente se extendieron al conurbano y otras localidades del interior del país. El gobierno nacional decide tomar posesión del predio de la Sociedad Rural en Palermo. Se deroga el decreto de 1991 por el que se vendió el lugar por considerarlo vacío de nulidad absoluta. El año finalizó con una Navidad al rojo vivo y temperaturas tropicales con sensación térmica de más de 40 grados en gran parte del país. El viento sur trajo alivio y tormenta. El número de heridos por pirotecnia bajó sensiblemente y el consumo fue récord nuevamente.